Muy buenas tardes. Alodoctor.com es la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima. Una herramienta eficaz, amable y con las últimas tecnologías de comunicación en redes. Alodoctor conecta a los usuarios con los más destacados médicos en todas las especialidades. Aquí puede agendar citas presenciales, tener orientación virtual y recibir recomendaciones claves para llevar una vida saludable. Bienvenidos a este segundo Facebook Live, un espacio de Aló Doctor en el que tenemos a los más importantes médicos en cada área para compartir con nosotros su experiencia. Hoy nos acompaña la doctora María Victoria Isaacs, psicóloga de la Universidad de Ibagué, con posgrados en rehabilitación cognitiva, en declive versus demencia de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y magíster en neuropsicología. La doctora Isaacs es conferencista, líder de investigación del Clúster de Salud en Ibagué y directora de la Clínica Neuropsicológica Integral Neuraxis. Los invitamos a este Facebook Live, Emociones y Pandemia, donde además la doctora Isaacs podrá resolver algunas de sus dudas en directo y nos dará recomendaciones para fortalecer la salud mental en tiempos de crisis. Doctora María Victoria, un placer saludarla. Bienvenida a lo doctor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctora, estamos en un momento bastante particular en el cual durante 3 meses ya hemos estado sometidos a un encierro en esta cuarentena obligatoria. ¿Cuáles son los efectos que puede tener ese encierro en las personas? Bueno, todas las personas tienen un efecto diferente de acuerdo a sus recursos de afrontamiento de una crisis, pero realmente a todas las personas esta pandemia nos ha tocado y nos ha llegado de una manera que ha generado una incertidumbre en todas las personas y en todos los seres humanos. Entonces esto empieza a generar una serie de emociones muchas veces negativas como el miedo, la ansiedad, a las personas que tenían ya algunos trastornos mentales eh, instaurados desde su infancia o desde un tiempo atrás, pues como la depresión, pues esto ha podido fortalecerse mucho más en las personas. Entonces es difícil todo este proceso de manejar las emociones en esta crisis. Bueno, muchas veces oímos hablar de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado funcional que nos puede llevar a sentirnos inadecuadamente, ¿sí? Que puede, también tiene unas situaciones o una sintomatología orgánica donde nos podemos sentir que tenemos taquicardia, que nos sudan las manos, que nuestro cuerpo reacciona a un momento específico o a una situación específica. Pero la ansiedad, digamos que no siempre es mala. Digamos que eso hablaríamos un poco más del estrés, ¿cierto? Porque la ansiedad nos puede llevar a tener un trastorno, ¿sí? Entonces eso hablaríamos que la ansiedad nos puede generar algo de un efecto negativo. Ya el estrés tiene efectos positivos y negativos en las personas. Entonces, hay un estrés que puede generar, digamos que esta pandemia está generando también un estrés positivo donde muchas personas están reinventando y de esto negativo o va a generar creatividad, ¿sí? Entonces, en ese punto puede ser positivo como tal. Bueno, hay uno de los temas es el miedo, porque como usted lo decía ahora, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Estamos encerrados, pero hay gente que también le da miedo hasta salir a la calle, ¿cierto? El miedo, ¿cómo se enfrenta el miedo en estos temas en estos tiempos de pandemia? Bueno, el miedo principalmente al miedo al contagio, es lo que estamos viendo más en los estudios que se están generando frente a la pandemia. ¿Cómo enfrentarlo? Pues primero hay que saber a qué le tengo miedo, ¿sí? Saber que no toda la información que recibimos de los medios es real. Entonces eso también nos va a ayudar a bajar un poco esa ansiedad o ese miedo que estamos presentando. También tenemos que mirar que si nosotros estamos protegiéndonos, estamos cumpliendo la cuarentena, estamos llevando todos los protocolos de bioseguridad, ese miedo puede bajar y puede bajar esa ansiedad como tal.
Doctora María Victoria, pero digamos que la gente ahora está encerrada con síntomas de ansiedad en muchos momentos, tiene miedo, pero eso también puede generar en una depresión que ya es un tema mucho más complicado. Que, ¿cómo pudiera una persona identificar que en realidad está llegando a esos límites? Claro, eso depende, o sea, nosotros estamos pasando por miles de emociones y las personas están iniciando una emoción cada vez que va cambiando la cuarentena, cada vez que la van ampliando, cada vez que yo tengo más crisis económicas. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que ya estoy en un estado depresivo cuando tengo unos pensamientos ya muy fuertes negativos, unos pensamientos ya de una intención suicida o de un pensamiento de nostalgia fuerte frente a frente al pasado, cuando ya esos pensamientos son tan frecuentes en el día que no me dejan realizar ni mis actividades laborales o están influyendo en mis relaciones de pareja, en mi relación con los hijos. Cuando yo veo que esos pensamientos están dañando mi entorno como tal diariamente y frecuentemente, debo estar pensando que puedo generar un trastorno del estado del ánimo como una depresión o ya una ansiedad o un estrés postraumático también que va a dejar mucho esta pandemia. Pero la gente puede identificar que está en un proceso de depresión. ¿Es fácil o hay una fase de negación? ¿Cómo hace uno para saber si en realidad no es que esté triste por un día cualquiera, sino que en realidad está de pedir ayuda? No es tan fácil para las personas, ¿sí? Igual la depresión la hablamos como una enfermedad. Entonces, lo que yo tengo que ver es en los tiempos. ¿Cuánto dura este tiempo de nostalgia, de miedo, de tristeza? Entonces, con el tiempo en que yo recorro o dure, voy a determinar si estoy en un episodio depresivo o simplemente es una tristeza o un aburrimiento debido a la pandemia o a la situación que estoy pasando. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de depresión, la depresión es una de las enfermedades, digamos, ya reconocidas en el mundo. En Estados Unidos es una de las causas de mayor ausencia al trabajo, ¿cierto? ¿Qué debo hacer si yo siento que estoy en depresión o que un familiar mío está en depresión? Siempre es importante buscar ayuda profesional, porque a veces caemos en con esas frases cliché que no vamos a ayudar a la persona que está en depresión, ¿cierto? Como decirle todo tiempo pasado fue mejor o tranquilo que después de la tormenta llegará la paz. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que las personas caigan más en su depresión y no vean una salida. Siempre hay que buscar una ayuda profesional, hay que hacer un proceso psicoterapéutico. Si la depresión ya es muy fuerte, hay que tener una ayuda farmacológica porque no solo podemos hacerlo con la parte psicoterapéutica. Es súper importante saber y poder identificar la diferencia entre una depresión y entre una tristeza o una nostalgia dentro de la normalidad. Bueno, aprovechando un comentario de una de nuestras internautas, Carolina nos pregunta, esa ansiedad que nos da por comer. Yo creo que a todos nos ha pasado y hay un poco de memes en internet y en Facebook. Y usted cuántos kilos subió, yo ni le cuento cuántos kilos he subido. Realmente a veces uno sale y lo único que encuentra es la nevera. Entonces el único paseo es la nevera. ¿Cómo controlar esa ansiedad para que no se traduzca en un deseo por comer? Bueno, la hiperfagia es una de las cosas que se nos presentan cuando estamos en un proceso de ansiedad o de poco control, porque esto nos ha generado que nosotros no podamos controlar ni nuestras horas de salida, ni nuestro sueño, ni muchas de las cosas que controlamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué debemos hacer? Pues tener una regulación de de los horarios de comida, ¿sí? Tratar de que siempre tengamos unos horarios específicos, que no cambiemos nuestras rutinas a la hora del desayuno, la comida, pues como tal el almuerzo, y que al momento de hacer los mercados seamos muy sabios. Ya no podemos correr a comprar lo que se nos antoje, ¿cierto? Entonces, yo como lo que tengo en mi nevera y yo lo trabajo incluso en tiempos de no pandemia con los mismos niños, con los papás. No compremos cosas que no queremos que ellos coman.
¿sí? Entonces hay que evitar comprar esos helados, esas galguerías para que nos quite esa, como tal, esa ansiedad, porque es más que toda esa ansiedad del dulce que nos lleva en esta pandemia. Vale, existe y también Sofía otra internauta nos está preguntando sobre el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, ¿a qué se refiere eso? ¿Tiene algo que ver con el encierro? Bueno, podría ser que tiene que ver con el encierro muchas veces ahorita que ha empezado a pasar, que tenemos el miedo a salir, ¿cierto? Entonces es ese miedo al exterior, que salimos y que vemos a todo el mundo con tapabocas, que nos creemos como que estamos en otra época y queremos ir como anidando y estando en nuestro hogar. Y empieza también uno pensar qué va a pasar más adelante, si yo no quiero ya salir a trabajar, si ya me acostumbré al teletrabajo, si ya mi vida en este momento funciona de esta forma. Entonces empiezan a cambiar también las rutinas y los pensamientos de las personas. Vale, todo sigue en el encierro, pero uno de los temas complicados, y usted es una de las expertas en el Tolima sobre el tema, es con los adultos mayores. Porque los adultos mayores, que les ha prohibido el gobierno la salida, ha generado muchas frases de descontento, porque los adultos mayores pues quieren seguir viviendo, pero también quieren salir a la calle. ¿Cómo manejar si uno vive con adultos mayores para cuidarlos, pero también para fortalecer la salud mental de estos adultos? Bueno, en la práctica clínica, creo que para los adultos mayores el encierro ha sido muy fuerte porque para los que eran independientes y les gustaba salir, ya están pensionados, entonces no tienen horarios de trabajo, entonces eran personas que mantenían mucho en la calle. Y esto ha generado unas fuertes depresiones en los adultos mayores, tanto así que ellos son como el eje de la familia, son los padres que viven con esos hijos, entonces muchas veces obligan a esos hijos a querer salir, ¿sí? Mm, ¿qué debemos trabajar? Debemos hacerles un horario, debemos llevarlos a que ellos se sientan acompañados, también involucrarlos en la tecnología, porque parte de la depresión que se ha dado es que ellos están aparte de las nuevas tecnologías, entonces no han podido acceder a verse con sus nietos, a verse con sus familiares, entonces hay que llevarlos a que conozcan esas tecnologías, a que tengan una socialización con sus amigos, puede que los familiares los estén llamando, pero como sus amigos también son adultos mayores, pues no tienen la posibilidad de verse. Hay que tener unos protocolos de bioseguridad y más adelante empezar a ampliarles también esa interacción social que ellos tanto necesitan. Hay que estar muy pendientes de los adultos mayores porque ellos empiezan a cambiar sus rutinas también de la alimentación y tenemos muchos intentos suicidas ahorita en los adultos mayores. ¿Es normal que estos adultos mayores no quieran salir de casa? También es normal porque cuando nosotros estamos en una edad adulta, pues generalmente hay muchas enfermedades o muchas patologías que conlleva la vejez, ¿sí? Entonces tienen mucho miedo al contagio porque tienen problemas de corazón, porque hay una hipertensión, porque hay unos antecedentes médicos, entonces es muy normal que no quieran recibir visitas, que no quieran que lleguen las personas que ayudaban con el aseo y quieran evitar el contagio porque también llega un temor a la muerte. Vale, me estaban preguntando aquí en estos momentos por Facebook, por el WhatsApp, acerca de este síndrome de la cabaña que estuvimos hablando anteriormente y que en últimas tiene que ver con ese miedo a salir, incluso de los adultos mayores. ¿Cómo combatir el miedo a salir en general a los colombianos? ¿Cómo vamos a combatir ese miedo? Bueno, esta etapa post pandemia pues va a ser un poco difícil para todas las personas, sobre todo las personas que tienen ya antecedentes de trastornos de estado de ánimo, pero como combatiéndolo pues nosotros tenemos que tener primero saber que si utilizamos unos protocolos de bioseguridad vamos a tener una posibilidad menor al contagio.
¿sí? Entonces, saber también que nuestra vida sigue y que tenemos que adaptarnos a esa nueva vida, porque no podemos perder lo poco o mucho que nos quede de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que hacer una adaptación, que otras generaciones han hecho esa adaptación también y que nosotros como tal podemos realizarla. Entonces, el miedo se va a ir perdiendo a medida también que los medios nos ayuden con la información, porque ahorita estamos bombardeados de información negativa, bombardeados de muertes, de cifras, entonces esto es lo que más genera el miedo en la población. Pero va a llegar un momento en que nosotros tenemos que volver a reactivarnos como tal y empezar a salir sin el miedo. Esto también se hace con una exposición sucesiva. A medida que yo voy saliendo, cada vez que voy saliendo, voy perdiendo más el miedo. Nos pregunta Oscar Quintero algo que yo ya iba a ir, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la actividad física desde el punto de vista mental, de la salud y también de las emociones? Es supremamente importante porque la actividad física nos lleva a estar activos también en nuestra vida funcional y cerebral. Entonces nos genera unas endorfinas que nos van a generar un placer y un sentimiento de estabilidad emocional. Entonces es muy importante y por eso también se abrieron los espacios para que la gente pueda salir a hacer ejercicio porque nos ayuda a manejar una estabilidad emocional. Es supremamente importante para todos. Y para terminar ese punto, porque ya hablamos de enfrentar, ¿cierto? De adaptarnos. Hablamos del ejercicio físico. ¿La comida tiene algo que ver? Claro, la comida tiene algo que ver, como lo decía antes, pues todo lo que tiene dulce y todas las cosas que nos llaman la atención, pues nos generan mayor ansiedad, ¿sí? Es muy importante alimentarnos saludable porque esto va a generar primero una protección contra el virus para que nosotros no tengamos otros antecedentes como tal o otras patologías y también una buena alimentación nos va a ayudar a que nuestro cerebro esté mucho más nutrido, esté mucho más activo. Entonces tenemos que tener una alimentación rica en omega 3, en vitamina D para que nuestro cerebro también tenga una mayor funcionalidad y nuestro estado mental y estado emocional esté muchísimo mejor. Vale, otro de los temas en los cuales usted es una experta es en el manejo de los niños. Y los niños ha sido una preocupación gigante para todos los que somos papás. Un poco por el principio, aunque ya estamos llegando a la pospandemia, ¿cómo enfrentar el tema con los niños? ¿Cómo enfrentar con ellos esta situación para que entiendan este largo periodo de encierro? Bueno, siempre hay que contarles a los niños qué es lo que está pasando, con sus palabras, pero contarles que hay un virus, que no podemos salir, que deben tener algunos cuidados, es supremamente importante. Tenemos los dos extremos de los niños, unos que están felices porque tienen a sus papás en la casa y que están compartiendo momentos que no compartían, otros que están ya teniendo una sintomatología depresiva porque extrañan a sus amigos, extrañan su rutina del colegio. Entonces es importante hablar con ellos y que nos digan cómo se sienten, ¿sí? Porque pensamos que los niños no tienen un efecto porque no los vemos diferentes, pero hay que hablarles, hay que explicarles qué es lo que está pasando, cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en confinamiento, pero todo el tiempo hay que hacerles una conciencia emocional, que ellos sepan qué son las emociones, que nos digan para qué sirven las emociones y poderles hacer ese proceso, porque todas las emociones son importantes, ¿sí? La rabia nos ayuda a sacar los sentimientos, la tristeza también nos ayuda a entender cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas en nuestra vida. Entonces es importante saber y conocer y pasar por todas las emociones. Ok, ahorita estaban llegando noticias que es posible que vuelvan al colegio y Gloria Natalí nos escribe que le asusta la noticia de una posible apertura de colegios a partir del 1 de agosto. ¿Cómo los padres tienen que manejar esos miedos? Porque tarde o temprano empezaremos la vida normal y las cifras seguramente subirán. ¿Cómo manejar ese miedo como papás? Bueno, yo creo que de todas maneras se va a bajar mucho el proceso de asistencia en los colegios debido a este miedo de los papás. Aunque nos vamos a reactivar, pero hay que pensar que si se reabren las cosas es porque
ya hay unos protocolos de bioseguridad en los colegios, es lo que tenemos que averiguar, cómo se va a trabajar, cómo yo voy a proteger a mi hijo para que tampoco se contagie y no contagie a las personas de la casa. Entonces, desde que nosotros podamos tener el control, la ansiedad y el miedo va a decrementarse. Entonces es muy importante que conozcamos qué va a pasar con el colegio y que miremos cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades para sentirnos más tranquilos. Y definitivamente yo no me siento tranquilo con que mis hijos vuelvan al colegio, pues debo hacer un cese de actividades porque eso me puede generar mayor ansiedad y me puede generar que no pueda estar tranquilo cuando mi hijo esté en el colegio. Vale, estamos hablando con la doctora María Victoria Isaacs. Ella es magíster en neuropsicología, emociones y pandemia en este Facebook Live de Aló Doctor, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima, que busca conectar justamente a los usuarios con los más importantes médicos en todas las especialidades. Con los niños, uno de los temas es que ellos sí tienen acceso a las tecnologías, ¿sí? Y tienen acceso a los videojuegos y están en clase Virtuales. virtual, sí. Sin embargo, puede haber una dependencia, estar a toda hora pegados del computador. ¿Cómo hacemos para que no se mantengan a toda hora en el computador? Bueno, yo hablando con una serie de mamás, incluso dando un taller sobre emociones y pandemia, hablamos de que ya nuestros pensamientos también cambian, ¿sí? Yo por lo menos me consideraba una mamá antipantallas, pero la pandemia nos ha llevado a que perdamos esas creencias y que los llevemos a más tecnología y más pantallas a nuestros hijos. Definitivamente hay que saber y hay que explicarles que las pantallas están trabajando simplemente para poder estudiar, para poder tener un aprendizaje, tener unos horarios específicos. No podemos también cansarlos a ellos todo el tiempo con actividades virtuales. Por lo menos los colegios tienen que hacer unos espacios donde ellos descansen de las pantallas y en las tardes donde si algunos no tienen de pronto clases, tratar de que utilicen, que jueguen de forma física, que utilicen otros canales para divertirse, porque ahorita el tema siempre va a ser las habilidades sociales de los niños. ¿Cómo cambiarán las habilidades sociales ahora que todo es de manera digital? ¿Cómo me relaciono yo con el otro? Bueno, vamos con dos temas que son claves. Uno, hay personas que viven solas, ¿cierto? Y el estar solas les ha provocado no solamente a veces mayor miedo, sino que una desconexión física con la gente. Esas personas que viven solas, ¿cómo deben volver a salir al mundo? Bueno, es muy importante saber que estamos en un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Es supremamente importante. Entonces, estas personas que están solas han generado una depresión, una ansiedad, un estrés postraumático, porque a veces necesitamos, el ser humano es sociable, entonces necesitamos socializar con los otros. Para salir al mundo, primero tengo que tratar de unir, tener una red social digital fuerte para poder poco a poco que se vaya expandiendo o quitando la cuarentena, pues poder generar mi red de apoyo social como tal. ¿Sí? Podemos estar solos en casa, pero desde que tengamos una red social de apoyo donde yo me pueda hablar con alguien, pueda almorzar digitalmente, o sea, virtualmente con alguien que me acompañe, tú cocinas, yo cocino, o sea, todo ese tipo de estrategia nos va a llevar a que socialmente estemos mucho más activos. Pienso que los cumpleaños, que las fiestas que se están haciendo por Zoom, todo esto nos lleva a fortalecer nuestra salud mental también y nuestra red social. Importante también las relaciones afectivas, las relaciones de pareja. Algunos porque están demasiado juntos y ahora tienen que pasar 24 horas al día, ya no tienen el espacio de salir, u otros que tuvieron que separarse y no se han vuelto a ver. ¿Cómo manejar las relaciones de pareja en estos tiempos? Bueno, primero hay que tener mucha paciencia, ¿cierto? Para las personas que están compartiendo día a día, a veces estamos eh,
conociendo de nuestras parejas cosas que no sabíamos cuando estamos 24/7, ¿cierto? Entonces, ahorita se han incrementado muchísimo, muchísimo la violencia intrafamiliar y esto es porque estoy pensando en que ya no tengo el control de muchas cosas y que tengo mucha más carga laboral de la casa, entonces es muy importante sentarse a hablar con la pareja, dividirse las tareas de la casa porque estamos en una misma casa, entonces todos debemos hacer una colaboración de ese proceso porque creo que es una de las cosas que más fricción lleva en épocas de pandemia en las parejas porque muchas veces uno de los dos se siente muy cargado o en la parte económica o en la parte del oficio o en la parte de los hijos también, entonces poder trabajar en equipo y repartirse todas las tareas. Y la parte de la sexualidad, han hecho muchas investigaciones ahorita de pandemia en que ha afectado mucho la sexualidad porque nos hemos ido a los dos extremos, ¿no? Entonces, a que hay muchos embarazos en este momento porque ¿qué más hacemos, cierto? Entonces los solteros se han llevado, pues tienen más tiempo para muchas cosas, pero los que son padres pues han dejado porque quedan cansados de la jornada laboral, entonces la vida sexual también ha cambiado como tal en esta época de pandemia. A ver si tenemos un sexólogo para nuestra sexología, sexo en tiempos de pandemia en este Facebook Live de Aló Doctor. Finalizando, doctora María Victoria, las emociones y la mente, pareciera que fueran dos cosas separadas, pero van juntas. ¿Las emociones pueden causar problemas mentales? Como tal, es la intensidad de la emoción. Como les decía antes, la rabia nos mantiene libres, ¿cierto? La rabia hace que nosotros saquemos eso que tenemos por dentro. El miedo nos mantiene seguros. Si yo no sintiera miedo, por lo menos al contagio, pues no estaría seguro y estaría saliendo y estaría posiblemente ya contagiado. La tristeza nos mantiene en contacto con la gente y el mundo. Si yo me siento triste, pues busco a otras personas para que me den una fortaleza. La alegría es una emoción que percibimos como una necesidad, entonces la alegría también nos lleva a sentirnos satisfechos de nosotros mismos. Entonces las emociones son muy importantes y son necesarias para el ser humano. La intensidad de esa emoción es lo que lleva a un trastorno mental, ¿sí? Si yo mantengo con rabia todo el tiempo, pues obviamente ya eso puede ser una patología. Si yo tengo miedo a todo y que ahorita, eso lo veremos ahorita en la pospandemia, que todo lo que eran trastornos obsesivos compulsivos a la higiene y a la limpieza, pues le estamos reforzando esos trastornos obsesivos compulsivos y que ya hay muchas personas que tienen miedo, entonces todo lo desinfectan, ya no dejan entrar a nadie, o sea, todo se va intensificando, entonces ahí ya estaría pasando a algo patológico y algo de un trastorno mental como tal. Lo mismo la tristeza. Si mi tristeza, la intensidad es muy alta, es muy frecuente, pues ya estaría hablando de un episodio depresivo como tal. Todo tiene que ver con la intensidad en que yo siento esa emoción. Nos pregunta María Alejandra, tips para aumentar el ánimo. Eso del ánimo, ¿cómo se maneja? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unos recursos de afrontamiento, entonces tenemos que fortalecer esos recursos de afrontamiento para poder energizarnos. Una de las cosas que energiza mucho es la música, ¿sí? Entonces, si yo veo o si yo escucho música triste, pues también así va a ser mi sentimiento. Entonces es muy importante que nos levantemos con una música que nos active, que nos llene de ánimo. Eso puede ayudarnos para estar un poco más estables emocionalmente. También la comida que hablábamos hace un poco, si yo hago ejercicio, el ejercicio es supremamente importante para nuestro estado de ánimo. Entonces, lo que es los hábitos saludables, el sueño, si yo duermo bien, también voy a tener un buen estado de ánimo y un estado mental saludable. Si yo no duermo, pues voy a ser una persona que va a estar cansada todo el tiempo. Entonces eso también va a influir en mi día a día, tanto laboral como de familia, como de pareja. Es muy importante que tengamos muy estructurados nuestros hábitos cotidianos. Un tema importantísimo que no se nos puede pasar es el insomnio, que es otra de esas características en medio de la ansiedad y en medio de estos momentos. Rutinas para uno poder dormir bien y las horas que se deben dormir.
Bueno, hay algo muy importante que se llama la higiene del sueño. Entonces, cuando tenemos una buena higiene del sueño, vamos a tener un buen dormir. ¿Qué tiene que ver con la higiene? ¿Qué nos habla la higiene del sueño? Primero que nosotros tratemos de que nuestra habitación donde dormimos, la cama donde dormimos, sea un lugar de paz, ¿sí? Sea un lugar que no tenga muchos objetos, no sea un lugar donde nosotros comamos, ¿sí? Directamente en el comedor comemos y en la cama debemos dormir. Podemos utilizar algunas fragancias o aromas para poder fortalecer ese sueño. Entonces, siempre que podemos rociar nuestra cama con un aroma, para que siempre que nos acostemos y llegue ese aroma a nosotros, pues empecemos como a condicionarnos a que es la hora del sueño. Tener una rutina, no comer tan tarde, porque si comemos muy tarde, pues puede haber más probabilidades que tengamos insomnio. Miremos los horarios, ¿sí? Levantarnos a una hora adecuada, más o menos a una hora de 9, 10 de la noche, estarnos durmiendo. Es importante saber que todas las personas tenemos un horario diferente. Hay personas que tienen una calidad excelente del sueño con 6 horas o 7 horas de sueño y hay otras que necesitan 9, 10 horas de sueño. Entonces es importante saber qué tipo de persona soy yo y cuál es mi calidad de sueño. Debo apagar todo, incluso si puedo desconectar los electrodomésticos, el televisor, bajar las luces, tener de pronto un blackout donde no entre luz para poder hacer esa higiene del sueño muchísimo mejor y evitar el insomnio. El insomnio es algo que se ha generado una frecuencia muy alta debido a la pandemia. Porque cuando nosotros vamos a dormir es cuando nos llegan todos esos pensamientos que nosotros llamamos pensamientos rumiantes, que son pensamientos que nos quedan en la cabeza y no nos dejan dormir. Vale, para quienes quieran también tener información extra de todo esto que estamos mirando con María Victoria, la doctora María Victoria Isaacs, pueden seguirla en @clínica-neuraxis en Facebook e Instagram, @clínica-neuraxis con X, para que sigan conectados, porque esa es parte de la tarea de Aló Doctor, conectar a los especialistas, a los más importantes médicos en cada tema con los usuarios. Y yo creo que este sería un tema para seguir discutiendo de tantas dudas que tenemos, de tantos miedos, y seguramente más adelante podremos retomar algunos temas. Doctora María Victoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Aló Doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya servido todas las recomendaciones y tengan en cuenta que de esta crisis siempre vamos a poder salir si tenemos una salud mental adecuada. Muchísimas gracias y a ustedes los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, donde tendremos a otro especialista con más respuestas para ustedes. Chao.